Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Vamos a resolver el punto 13, que dice así: a partir de los elementos calcio, cloro, nitrógeno y boro, escriban la fórmula de un compuesto binario para cada una de las siguientes condiciones. Que sus moléculas presenten geometría molecular piramidal. Entonces, ¿qué podemos pensar? Bueno, el nitrógeno, que tiene 5 electrones en su capa de valencia, si se une con 3 átomos, por ejemplo, de cloro, ahí su geometría va a ser piramidal. Me pide que escriba la fórmula. Entonces la fórmula de un compuesto binario cuya geometría molecular es piramidal es NC3. Vamos con el siguiente: que en solución acuosa conduzca la corriente eléctrica. Bueno, tiene que ser un compuesto iónico, por ejemplo, el calcio unido con el cloro, ¿sí? De esta manera. Ahí el cloro con una carga negativa completa del octeto, pero el catión calcio, recordemos que tiene 2 cargas positivas. Entonces vamos a tener que poner 2 átomos de cloro para equilibrar eso. La fórmula nos quedaría de esta manera. Entonces este sería el compuesto que en solución acuosa conduce la corriente eléctrica. Y por último, en el C me dice que presente entre sus moléculas solamente fuerzas de London, o sea que sea no polar. Por ejemplo, sería el cloro 2 o el nitrógeno 2. ¿Sí? Esto solamente presentaría fuerzas de London. Y con eso ahí terminamos con el punto 13. Vamos con el punto 14, que dice así: dadas las fórmulas de las sustancias yodo, hidróxido de sodio, dióxido de carbono y este ácido, indiquen cuáles son solubles en tetracloruro de carbono y cuáles son solubles en agua. Bueno, las sustancias que sean no polares van a ser solubles en tetracloruro de carbono y las que sean polares van a ser solubles en agua. Bueno, esta molécula es una molécula polar, por ende se va a disolver en agua. Y los compuestos iónicos se disuelven también en agua. ¿Cuáles se van a disolver en tetracloruro de carbono? Bueno, el yodo, que es una molécula no polar, y el dióxido de carbono. Vamos con el punto 15, que dice: a partir de los valores dados en la tabla, justifiquen las diferencias de puntos de ebullición entre las sustancias indicadas, teniendo en cuenta las fuerzas intermoleculares presentes. Entonces, si nosotros evaluamos estas sustancias con el cuadrito de Trepev, vamos a encontrarnos que son todas tetraédricas, o sea, las geometrías molecular y electrónica son tetraédricas, por ende las moléculas van a ser no polares. Si son no polares y no hay puente de hidrógeno, solamente van a actuar las fuerzas de London. ¿Cuál tiene mayor fuerzas de London? La que tenga mayor peso molecular. En este caso la de mayor peso molecular es esta, la que le sigue en peso molecular es esta y por último esta. Los puntos de ebullición correspondientes van a ser el más alto para la que tenga mayor masa molar y fíjense que justamente están ordenados en estos puntos de ebullición, ¿sí? Justifiquen las diferencias de los puntos de ebullición. Bueno, porque el tetracloruro de carbono tiene mayor masa molar, o sea, tiene mayor London que el tetrafluoruro de carbono y a su vez mayor London que el metano. Vamos con el punto 16, que nos dice: asignen a los compuestos sulfuro de hidrógeno, cloro y fluoruro de hidrógeno los siguientes puntos de ebullición. Entonces, ¿qué tenemos? El cloro, que solamente va a presentar fuerzas de London. O sea que va a pertenecer al punto de ebullición más bajo. El cloro le va a pertenecer el punto de ebullición menos 60,7 grados Celsius. Ahora vamos a discutir entre el sulfuro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno. Si nosotros realizamos la estructura de Lewis,
vamos a encontrarnos con que el azufre presenta electrones libres, por ende va a ser una molécula polar, o sea, va a presentar fuerzas de London y fuerzas dipolo-dipolo. Y comparando con el fluoruro de hidrógeno, si hacemos la Lewis, nos queda de esta manera, quedándonos un polo negativo por el lado del flúor y un polo positivo por el lado del hidrógeno, entonces decimos que es una molécula polar, o sea que presenta London y presenta fuerzas dipolo, dipolo, dipolo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, que el ácido fluorhídrico o el fluoruro de hidrógeno realiza puente de hidrógeno. Entonces, ¿quién va a ganar en cuanto al punto de ebullición? Va a ganar el fluoruro de hidrógeno. El orden correcto sería, acá para el sulfuro de hidrógeno sería menos 34 grados Celsius y para el fluoruro de hidrógeno sería 19,5 grados Celsius. Y ahí terminaríamos con el punto 16. Vamos con el último, si redondeamos este video, que nos dice, dada la fórmula de las sustancias tricloruro de fósforo, silano y cloruro de magnesio, predigan el orden creciente de sus puntos de ebullición y justifican la respuesta. El orden creciente, fíjense que nos encontramos con un compuesto iónico que les va a ganar a todos, y si comparamos estas dos, esta molécula presenta polaridad, o sea, presenta fuerzas dipolo. Y esta es no polar, o sea, solamente va a presentar fuerzas de London. Me dice, en orden creciente el punto de ebullición, o sea, de más chico a más grande nos quedaría primera posición el silano, o sea, va a ser el de punto de ebullición más bajo, el que le sigue va a ser el tricloruro de fósforo y por último el compuesto iónico va a ser el que tenga el más alto punto de ebullición. Por último, vamos con la B, escriban el nombre de la sustancia que puede conducir la corriente eléctrica mencionando en qué condiciones. Bueno, ¿quién puede conducir la corriente eléctrica? Es el compuesto iónico fundido o disuelto en agua. Me dice que escriba su nombre, el nombre es cloruro de magnesio. Y por último, indiquen la sustancia de menor solubilidad en agua. Bueno, la de menor solubilidad en agua va a ser la sustancia no polar, va a ser el silano. Y con eso terminamos este hermoso video. Les dejo un saludo grande, nos vemos en el siguiente.